Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, según el momento en el que nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a este ciclo de formación continua que impartimos desde Gladio. El día de hoy, y como siempre, tengo el gusto de estar con uno de mis grandes amigos, que además es el presidente de la Comisión de Filosofía, Raúl Jorge Alberto Rodríguez Garza, licenciado por la Autónoma de Nuevo León y maestrante por el CEU de Barcelona. Saludos, amigo. Gracias, Dios los bendiga. En esta ocasión, hermanos, continuamos con nuestra lectura sobre el libro Derecho Natural e Historia del filósofo judeoamericano Leo Strauss. Ahora nos toca abordar el quinto capítulo, que es el derecho natural moderno. Pero vamos a hacer una precisión. Este capítulo tiene dos incisos. El primero está dedicado a Hobbes como padre de la ciencia política moderna y el segundo está dedicado a John Locke. En este punto nos detendremos a analizar exclusivamente el apartado que concierne a Thomas Hobbes, autor de Leviatán. Será en nuestra sesión que tendrá lugar en 15 días, es decir, el 21 de noviembre, que estaremos hablando de John Locke. Esto por la extensión del texto y con el afán de abordar totalmente los puntos que aquí menciona Leo Strauss. A manera de introducción y de panorama, Jorge, ¿deseas comentar algo? Sí, por supuesto. Buenas noches a todos. ¿Me escuchas bien, Ignacio? Te escucho muy bien, amigo. Este, este, sí, para empezar, este capítulo es uno de los más largos del libro. Es, eh, Porque este Strauss es muy específico en, en desarrollar los argumentos para demostrar las diferencias sutiles pero importantes entre el derecho natural clásico y el moderno. Antes que nada, quisiera decir que este capítulo trata de los autores, pero lo vamos a dividir en dos partes porque es demasiado extenso y nosotros nada más hacemos videos cortos para no aburrir a la audiencia y pues que se queden con las tesis más importantes del capítulo, pero prácticamente este capítulo es como si fueran dos. Entonces, en esta parte vamos a hablar de Hobbes. Para empezar, quiero dar una introducción de quién es Hobbes, porque Thomas Hobbes se suele pensar como un simple filósofo o científico político que lo único que propone es la figura de una autoridad fuerte, de un rey absolutista, ¿no? Cosa que si bien puede estar en sus obras, no es del todo cierto, porque incluso Hobbes habla incluso de parlamento, pero lo que voy a dar a entender es que lo importante de Hobbes no es esa tesis tan superficial que incluso se llega a ver en las facultades de filosofía. Lo importante de Hobbes es que con él da inicio las nuevas formas de entender el estudio de las ciencias políticas. De hecho, con Hobbes se pretende hacer de la política una ciencia. Habíamos visto anteriormente que la filosofía política clásica no pretendía ser algo matemático, no, pretendía más bien el estudio de los casos particulares para tratar de entender, digamos, lo que puede tener de esencialmente universal, todo ello, ¿no? Parte digamos, de cada caso particular. Aquí Hobbes más bien va a pretender crear, hacer del estudio de la política metodológicamente. Y además, esa es una cosa importante, Hobbes. Lo otro importante es que, que es tratar de llevar la matematización a la política, de tratar de que el estudio de la política sea como una especie de ciencia matemática, que se pueda
eh, estudiar perfectamente el comportamiento, ¿no? político de las personas. Y otra cosa importante es el fin de la relación con toda la tradición clásica aristotélica y platónica que hay, y por ende platónica, que hay con Hobbes, porque Hobbes lo que propone son nuevos principios de entender el orden político. Ya no es el orden teleológico que va a dar Aristóteles, va a ser el orden, eh, más bien el orden del método y de la fuerza eficiente. La política va a tender a ser pura eficiencia. Eso es lo importante. Hay otra cosa importante en Hobbes que aquí no se menciona, Strauss, que yo quisiera resaltar, Ignacio, que es que Hobbes es lo más importante de Hobbes es que es el padre teórico de la razón del Estado. Es decir, es el padre del Estado moderno, del Estado, como creación política de la modernidad. No se puede, como bien dice Carl Smith y Álvaro Dors y otros pensadores, Dalmacio Negro, el Estado no se puede hablar en la antigüedad, no se puede hablar de Estado en la antigüedad, se puede hablar de ciertos arquetipos preestatales, pero de Estado no. Hobbes, con todos estos nuevos principios, va a instaurar el mito más grande de la era moderna, que es el Estado. El Estado es un mito, este, y comienza una nueva tradición en Occidente de orden político. La Iglesia había representado una orden donde había eh, tomado la savia de los antiguos, pero Hobbes trata ahora de, de superar esa tradición y proponer algo nuevo, no sin antes también tener esa tradición detrás. Sin embargo, la toma no para continuarla, sino para hacer una ruptura total con ella. Listo, Nacho. De acuerdo, estimado. A mí también me parecería importante agregar algo. Tomando la analogía que nos da Remy Bragg en su libro donde nos menciona las locuras de la modernidad, y es la analogía con el proyecto, la analogía con el proyecto y el proyectil, porque se caracteriza el proyecto moderno, nos va a decir Bragg, por partir desde, no desde una continuidad, sino desde un punto muerto, como el inicio del movimiento parabólico que todos vemos en la secundaria y a veces en la prepa, con un objetivo fijado por la razón, sin considerar nada de lo que estaba antes. En este sentido, Hobbes tiene esta vocación de proyecto, de proyector, y su teoría política ciertamente es un proyectil, tanto en el sentido de que rompe con todo lo anterior, como en el sentido de que es un arma que se utiliza y se utilizó contra el pensamiento clásico en materia política. El punto más importante que yo quiero resaltar aquí, llegaremos a él, como llegaremos a todos los que nos comentó Raúl, es el tocante a la forma de concebir la ciencia jurídica. Porque la ciencia jurídica, antes que un conjunto de normas, es un ordenamiento de razón, como nos enseña Santo Tomás, que es la ley. Es un ordenamiento de razón. Pero lo que va a cambiar es aquí la definición de derecho. Si bien es cierto, los romanos, pensadores prácticos, se encargaban de encontrar lo justo de las cosas, lo que le correspondía a cada uno, y eventualmente el derecho estaba ordenado a la política, que estaba ordenado, por supuesto, a responder a la pregunta de cuál es la vida buena y qué sociedad debe buscarse cuando nuestro objetivo es la vida buena, qué reformas deben hacerse, qué instituciones deben procurarse para tener hombres virtuosos. Esta es la preocupación central de los clásicos, y también en la Baja Edad Media. Alfarabi, Maimónides tienen esta preocupación desde sus propios puntos de vista, por supuesto, pero tienen esta preocupación por la buena vida. Continuaría esto con Santo Tomás y enfrentaría su quiebre ya con Thomas Hobbes. Porque ahora la buena vida de la virtud
va a ser sustituida por la buena vida, como se podría entender en un sentido materialista y hedonista, un sentido de una vida cómoda. Ahora la buena vida es la vida cómoda, la vida que no le exige a los hombres las virtudes severas, nos va a decir el texto, que son las que implican una moderación, sino que lo único que le va a exigir al hombre, y es lo único que va a identificarse con el concepto de virtud, es que no se meta con los demás, que tenga la virtud cívica para no entrometerse en otros asuntos y en consecuencia respetar el derecho del otro. Pero yo hablé de un modo de ver totalmente diferente a la ciencia jurídica que inicia con Thomas Hobbes, aunque es cierto, su artificio es antes que jurídico político, nos da una herramienta que se utilizaría mucho más adelante, y es el empezar a hablar de derechos en lugar de obligaciones. Los clásicos, como ya he dicho, nos hablaban de las obligaciones naturales. Thomas Hobbes y los contractualistas, a partir del estado de naturaleza, nos van a hablar de los derechos naturales del hombre, y especialmente va a existir un derecho supremo para Thomas Hobbes, que es el derecho del hombre a preservar su propia vida, especialmente de una muerte violenta. Y este derecho que nace del miedo, no nace como en los clásicos, del afán de buscar el orden o de compartir un amor, como en San Agustín, que él ubicaba esto en el fundamento de las ciudades y de las comunidades. En Hobbes van a ser del miedo. En Hobbes van a ser del miedo y va a ser el miedo el encargado de modelar la vida jurídica. Porque ahora toda la labor del Estado ya no tiene que girar alrededor de muchísimas actividades que implicaban un hacer, un procurar que el hombre sea virtuoso, crear instituciones que sirvan a este fin. No, ahora la labor del Estado va a ser más acotada, vamos a decirlo así, que empiece a ser Estado, como ya también lo informó Raúl, va a ser más acotada respecto, y esto es muy interesante, de no entrometerse en la vida del hombre. Va a ser un Estado distante, un Estado frío, que no se va a pronunciar sobre la pregunta de la vida buena, sino que se va a encargar por todos los medios de garantizar los derechos naturales de los ciudadanos. Ya hemos dicho, para Hobbes el derecho natural supremo es la preservación de la propia vida y especialmente ante una muerte violenta. El Estado y todo su aparato burocrático se van a encargar de fomentar todo aquello que garantice la paz, porque también es interesante que Hobbes en algún punto nos va a hablar de un Estado mundial. El proyecto de un Estado mundial es un proyecto típicamente moderno, que empezaremos a ver en Hobbes, que seguiremos viendo con Kant y que tendremos con especial vigencia en Hans Kelsen. Pero a manera de introducción esto me parece bastante e incluso demasiado extendido. Vamos a comenzar con el texto, mis hermanos. Bueno, nada más empecemos diciendo que Strauss, déjame también abrir mis notas. Strauss va a decir, va a empezar con Locke, ¿no? Porque él va a argumentar que muchos alegan que Locke es un continuador del derecho natural clásico. Y Strauss va a sacar la tesis en la cual él dice, no, Locke no es un continuador del derecho natural clásico, por aunque parezca. Realmente él bebe de todo de Hobbes. Y entonces, déjenme, voy a las notas. Entonces, él va a empezar por subrayar eso. No, no nos vayamos con la tesis de que con Locke se continúa eso, ¿verdad? Él dice, no, incluso la tradición inglesa que muchos defienden como una continuación del derecho natural clásico, Strauss va a decir que no es así. Strauss va a decir que incluso esa misma tradición la rompe. A ver, nada más permíteme. Claro que sí, hermano. Es que como se movió, si quieres agregarme te lo busco porque estoy buscando. Ya, ya. Entonces, él va a empezar con Hobbes. Va a tratar de explicar a Hobbes.
hay cosas bien importantes. Número uno, esto es lo más importante. Acuérdense que Strauss dijo que el derecho natural clásico presuponía la naturaleza social del hombre. El hombre es naturalmente social. Sin embargo, Hobbes va a negar ese principio. ¿Por qué? No es por mero capricho de Hobbes. Lo que pasa es que hay que entender también la situación histórica y existencial que vivió Hobbes. Hobbes vivió en las guerras civiles de Inglaterra, ¿no? Cuando estaba una lucha entre todos, todos contra todos. Entonces esas guerras civiles son las más cruentas porque nadie sabe contra quién está luchando. Entonces, ante ante una realidad tan confusa, donde parece que no hay tregua entre los hombres, eh, Hobbes va a partir, digamos, de este mito de la naturaleza, del estado de naturaleza. ¿Qué es este mito de estado de naturaleza? Es el mito en el cual el hombre está como una especie de estado no social, no cultural, como una especie de animal individual que se procuraba no sucumbir ante el otro, pero que tendió a unirse con los otros para poder tener una mayor porcentaje de supervivencia, ¿sí? Entonces, ellos son contractualistas. Hobbes es el que inicia una tradición contractualista, es decir, el hombre hace sociedad de manera artificial, no es de manera natural como lo pensaba los clásicos ni los medievales. La sociedad se hace de manera artificial, es contractualista. Entonces, ese estado, pero también hay que decirlo, Hobbes sabe y lo recalca muchas veces que ese estado de naturaleza al que se refiere es un mito, es una hipótesis necesaria para su teoría, ¿sí? No es algo que Hobbes dé por supuesto que exista, es una necesidad de establecer su teoría, ¿no? Y ese estado de naturaleza asocial necesita de una autoridad que venga desde arriba para poner orden. Y para Hobbes ese es el estado, el leviatán. Y el leviatán es este ser que tiene en las dos manos una espada y un bastón que simbolizan el poder civil y el poder religioso. Porque también Hobbes estaba preocupado de que la violencia que vivió las guerras de confesiones en ese año se neutralizara. Entonces, él veía como necesaria una fuerza que neutralizara todas esas matazones en nombre, digamos, de confesiones de los puritanos, de todos estos, ¿no? He ahí, por eso que el Estado es neutralizador. El Estado es totalmente formalista. Vamos a ver que con Hobbes es todo formalismo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es neutralizar el contenido, digamos, cultural, porque se da por hecho que eso presupone el conflicto. Lo que va a salvar al hombre del conflicto son estas leyes impersonales del Estado Leviatán que evita que nos matemos entre nosotros, ¿no? Voy a leer esta parte, no sé si quede claro esto que he dicho. Voy a leer esa parte igual, Ignacio, si no queda algo claro me dices. Dice, ¿Qué Hobbes página rechaza es, hermano, para darle seguimiento? página 210. De acuerdo, ya lo tengo. Hobbes rechaza la tradición idealista sobre la base de un acuerdo fundamental con ella. Pretende hacer de modo adecuado lo que la tradición socrática hizo de un modo completamente inadecuado. Pretende tener éxito allí donde la tradición socrática había fallado. Remite al fracaso de la tradición idealista un error fundamental. La filosofía política tradicional supuso que el hombre es por naturaleza un animal político-social. Al rechazar ese supuesto, Hobbes se une a la tradición epicúrea, acepta su visión de que el hombre es por naturaleza u originalmente un animal apolítico e incluso asocial, tanto como su premisa una identidad fundamental entre lo bueno y lo placentero. También es importante para Strauss,
Strauss hay que tener, y hay que subrayar, esto él es platónico. Para él la filosofía como tal es lo que hace Platón. Y los epicúreos son una especie de actitud no filosófica. Eh, Importante esto, para Strauss, Hobbes también va a tender a la política atea, al ateísmo político. Es lo que les he dicho. Lo que él trata de hacer es que la fe o los credos se neutralizaran. De hecho, les da como dato, la palabra religión es moderna, nace con el intento del Estado de neutralizar las confesiones. Como bien dice Remy Brack, lo dice Cabanau, ustedes lo pueden ver en los textos, los medievales nunca, y ni los maometanos, ni los judíos hablaban de religión. Ellos hablaban de la ley mosaica, de la ley de Cristo, de la ley de Mahoma, pero nunca hablaban de religión. El término religión nace precisamente con el Estado para neutralizarlas. Entonces, este fenómeno del ateísmo político tiene como base esto, pero además también es la de una política hedonista y materialista que va a tener como consecuencia dos cosas, la matematización y la metodologización de la ciencia política y el fin de la teleología como principio de estudio del análisis social del hombre. Entonces quiero que vean por qué Hobbes no es sencillamente un defensor de la monarquía absoluta como vulgarmente se cree. Hobbes es el pensador más importante de la era moderna porque precisamente es él quien la crea, el que le da el fundamento, el que le da su mito fundacional que es el Estado, ¿sí? Fíjense lo que dice aquí. Esta es la página 211. Dice, cualquiera hayan sido los pensamientos superiores de Hobbes, su filosofía natural es tan atea como la física epicúrea. Lo que aprendió de la filosofía natural de Platón fue que la matemática es la madre de todas las ciencias. La filosofía natural de Hobbes, siendo al mismo tiempo matemática y materialista, mecanicista, es una combinación de la física platónica y física epicúrea. Desde su punto de vista, la filosofía o ciencia premoderna como un todo era un sueño más que una ciencia, precisamente porque no había pensado en esa combinación. Esta matematización eh, tiene que ver con reducir el cosmos en eh, una, un conjunto de cuerpos que se mueven por necesidad y azar, como el pensamiento materialista clásico lo pensaba. Acuérdense que la diferencia fundamental entre Platón, Aristóteles y los materialistas es que las cosas se mueven por un fin, tienen un orden que seguir. Los materialistas dicen que no, las cosas suceden por azar y necesidad. Si hay estaciones del año, es por la necesidad de los cuerpos que se mueven, pero no es porque cumplan un fin. Es decir, si por ejemplo para Aristóteles el hombre tiene manos porque es un ser inteligente, para los materialistas dirían, el hombre es un ser inteligente porque tiene manos. ¿Se entiende esto? ¿Tú, Nacho, quieres agregar algo? En este punto, hermano, solo considero importante agregar que Hobbes es el primer pensador ateo. Es el primer pensador ateo que va a utilizar este ateísmo ya como una teoría política. Antes de esto, los pensadores que no creían en Dios no se atrevían a dudar del carácter rector que debía tener Dios y la virtud en la vida de los hombres. Hobbes sí lo va a poner en duda. Esto también fue considerado por sus coetáneos un aporte importante. Y otra cosa, va de la mano con el cambio que operó en las ciencias físico-matemáticas durante esos años y que ciertamente trastocó la visión del mundo, especialmente la visión aristotélica.
que es la visión en la que se sostenía la manera clásica de hacer política. Lo que nos va a decir Hobbes es que ya no podemos confiar, ya no es adecuada la manera en la que entendían los clásicos la virtud, el conocimiento, la religión, todo. Debemos de empezar otra vez y debemos de empezar tomando como punto de partida la furia desatada del escepticismo. Y solo aquello que quede en pie una vez que la furia desatada del escepticismo ha hecho de las suyas, va a merecer ser el fundamento del nuevo derecho natural, porque es aquello en lo que todos los hombres van a coincidir. En este caso, Hobbes va a encontrar como única certeza la matemática. Tenemos el problema, por supuesto, la matemática no te dice nada del hombre. Entonces vamos a tener el mayor miedo, la mayor de las pasiones del hombre. Punto importante a resaltar para Hobbes y para los epicúreos, lo placentero es equivalente a lo bueno. Ahora, si esto es así, ¿cuál va a ser la mayor de las pasiones? Va a ser el temor a una muerte violenta. Esta debe ser la máxima del derecho natural, que ya podemos ahora bautizar como derecho natural racionalista. Pero sigamos, hermanos. Jorge, ¿algo más? Sí, ahora, el segundo punto, terminado este, es ¿por qué este afán de matematizar el mundo? Bueno, precisamente todo gira en torno a la certeza y a y a la necesidad de obtener toda la sabiduría y poder de manejo, digamos, de la realidad. Este, precisamente, por ejemplo, la filosofía nació, hay que recordar eso, como un intento de contemplar a la Sofía, a la sabiduría. Pero la sabiduría solo era depositada en Dios o en los dioses. O sea, Platón, por ejemplo, él sabía que no sabía porque solamente el Dios era sabio, ¿no? Este, y aquí Hobbes, fíjense lo que trata de hacer. La filosofía, esto es filosofía porque tengo un saber certero de las cosas del mundo. Entonces, dice Strauss, Hobbes con su filosofía materialista va a decir, bueno, el mundo, como no se mueve por una causa, no tiene un fin, como es puro azar y necesidad, no me dice nada. El mundo en sí no dice nada. Sin embargo, sin embargo, el hombre, mediante su razón, puede ordenarla y ordenar es el mundo porque es caótico y ordenarlo para poder protegerse y evitar, fíjense lo que dice Strauss, y poder superar el problema del pecado original. Hobbes lo que trata de hacer también en el fondo, y eso también lo dijo una vez don Dalmacio en un seminario, era que Hobbes trataba de superar el pecado original mediante la construcción política. Ya no es mediante el símbolo religioso, sino mediante el poder político. Entonces, fíjense cómo, voy a citar aquí, fíjense lo que dice Strauss en la página 214, dice, la construcción no estaría por completo en nuestro poder si utilizamos algún material. Perdón. La construcción debe ser construcción consciente. Es imposible conocer una verdad científica sin saber al mismo tiempo que nosotros la hemos hecho. Es decir, solamente podemos conocer la realidad si conocemos la causa. La construcción no estaría por completo en nuestro poder si utilizar algún material, es decir, cualquier cosa que no fuera producto de nuestra construcción. El mundo de nuestros constructos no es para nada enigmático, porque nosotros somos su única causa y por ende tenemos conocimiento perfecto de su causa. Fíjense que el rechazar ya la finalidad del mundo es una posibilidad para
dominar la realidad y saber quién es el que la ordena para conocer la causa y conocer mejor las cosas. Este, acuérdense que la ciencia para Hobbes es el ordenamiento de los nombres, es decir, el ordenamiento de las cosas particulares que pasan por los sentidos de los hombres, ¿sí? Este, la cuestión, voy a saltarme unos párrafos que tengo porque pues, sería redundar. Eh, dice, aún así, lo cierto es que el estado natural del hombre es la miseria. La visión de la ciudad del hombre al ser erigida sobre la ruina de la ciudad de Dios construye una esperanza infundada. Aquí voy a resumir todo porque aquí esto es muy redundante, pero el chiste este, es subrayar que para la necesidad de Hobbes de negar la teleología es porque mediante esta nueva ciencia matematizada y con saber que el hombre es la causa, se puede conocer la realidad y se puede hacer un mejor manejo político. Mm, mientras que busco algo, ¿quieres decir algo, Nacho? Estimado, a mí me parece, encuentro también ya la técnica, una justificación además de una técnica, llamaríamos la salvaje, que incluso podría hermanarse con el transhumanismo, que es la manifestación de la técnica dentro de la persona humana, en esta excurso que hace Hobbes a favor de el no orden del universo, pero la posibilidad de que el hombre ordene todo lo que crea. Me recuerda también a Eric Vogelin, por supuesto, y al alegato que tiene sobre cómo el hombre en las religiones políticas busca crear, como los judíos antes hacían en la Cábala con los gólems, busca crear un orden que le sirva a él. ¿Tú qué piensas? Fíjate que sí, eso es lo interesante de Hobbes, es un pensador mecanicista y tecnicista, no en un sentido peyorativo, más bien es un sentido descriptivo. Precisamente con Hobbes sí inicia esta tradición mecanicista, ¿no? De matematizar la realidad, de comprender para así conocerla y dominarla. Precisamente Vogelin llamaría esto la gnosis, con Hobbes se inicia la gnosis, bueno, para Vogelin es con las reformas protestantes, pero Vogelin sobrediría que Hobbes es uno de los principales exponentes, porque precisamente esta forma de entender la política es gnosis. ¿Por qué? Porque no pretende conocer la realidad del ser o la realidad que hay o las jerarquías que hay en el mundo. No, lo que pretende Hobbes es esa posibilidad de manipular la realidad mediante la razón, sin tratar de conocerla, para hacer que el hombre se sienta a gusto. O sea, porque el mundo es un lugar caótico, que hay que poner orden, ¿no? El orden no está en el mundo, el orden se sale de la razón. Eso es la gnosis. Y precisamente, fíjense que Strauss hablaba mucho con Vogelin en cartas y ellos trataban muchos esos temas. Strauss va de la misma línea con Vogelin en esto. Ellos piensan que la gran crisis de la modernidad es el olvido de la pregunta por el orden del mundo y sustituirla por una especie de armazón artificial donde el hombre se puede autosalvar y sustituye a Dios. El hombre sustituye a Dios para ponerse en su lugar. Entonces, sí, hay una parte interesante de Eric Froelich de las religiones políticas que dicen que la nueva filosofía que surgió con Marx es ya negar esa dicha de ser, no, ser hijos de Zeus o hijos de Cristo, ¿no? Y ser hijos y ser ellos mismos el dique, ser ellos mismos el arjel, el comienzo. Eh, aquí hay otra parte. ¿Quieres anotar? Yo esta parte ya creo que la hemos redundado mucho. Eh, quiero subrayar esto importante, si quieres también anotar sobre la importancia del deseo de autoconservación, que hay un libro también de Strauss que trata solamente a Hobbes, y ahí uno de los fundamentos más importantes
es que si para Aristóteles la finalidad del hombre en la sociedad es la felicidad, la finalidad del orden político para Hobbes sencillamente es la supervivencia, es la autoconservación. Eh, por ende, el derecho gira en torno sencillamente a que sea el Estado quien deba cuidar a los hombres de no matarse entre ellos, ¿sí? O sea, ya el derecho no está presidido por un deber. Sencillamente, el derecho es el único derecho natural, es el de la autopreservación. Las demás leyes, las demás formas sociales que surgen es artificios de una ley que surge de la autoridad civil, no es de una relación natural entre los hombres, ¿sí? Es sencillamente de que surja desde arriba, emanen desde el soberano hacia abajo. Porque precisamente el hombre no es social por naturaleza. Quiero leer, mire, De dice, acuerdo, vaya, hermano. A manera cada, de también ir bueno, llegando al final de esta sesión, me parece importante señalar algo para retomar esta idea que bien mencionas. Y es que el proyecto político moderno era consciente de que en el momento presente no estaban las condiciones dadas para el funcionamiento adecuado de la maquinaria que ellos estaban preparando, diseñando y aceitando. Uno de los principales obstáculos en este sentido era naturalmente el sentimiento religioso de los pueblos, porque el sentimiento religioso de los pueblos no solamente podía ser, en palabras de Hobbes, que se nublara la mente para no reaccionar como era razonable frente al temor a la muerte. En aquellos que tenían una devoción muy grande, el temor a Dios podía ser superior incluso al temor a la muerte. ¿Qué debe hacerse para que las personas, para que las sociedades regresen a pensar razonablemente? Este fue, por supuesto, uno de los buques insignias de los proyectos modernos. ¿Cómo hacemos que los demás sean tan racionales como decimos que debe ser el hombre? Hobbes va a encontrar en la filosofía, en su poder, que a partir de este momento se va a llamar emancipador mediante la divulgación, que se debe abrir la mente de los hombres. Estoy seguro de que ya reconocerán el tipo de lenguaje que estoy usando, porque es el tipo de lenguaje que pervive en nuestros días. Es el tipo de lenguaje que el proyecto político moderno, pues, ha buscado generar. Entonces, una vez que la filosofía cumple con esta labor emancipatoria, al hombre se le van a abrir las puertas de la razón y en consecuencia va a despertar del sueño dogmático. Vamos a tener así hombres que temen como deben temer a la muerte y que no temen como no deben temer a Dios. Raúl, sobre este punto, ¿ahondas algo más? sí, quiero leer esta cita que está en la página 223. Dice, fíjense lo que dice. Ah, pero la identificación de la vida prepolítica del hombre con el estado de naturaleza es una visión particular, una visión que en modo alguno fue sostenida por todos los filósofos políticos. El estado de naturaleza se volvió un tópico esencial de la política solo con Hobbes, quien sin embargo casi pide disculpas por emplear ese término. Solo a partir de Hobbes, la doctrina filosófica de la ley natural ha sido esencialmente una doctrina del estado de naturaleza. Previo a él, el término de estado de naturaleza perteneció a la teología cristiana más que a la filosofía política. El estado de naturaleza se distingue especialmente del estado de gracia y se subdividía en estado de pura naturaleza y estado de naturaleza caída. Hobbes abandonó la subdivisión y reemplazó el estado de gracia por el estado de sociedad civil. Así, negó la importancia, sino el hecho mismo de la caída, y consecuentemente afirmó que lo necesario para remediar las deficiencias o inconvenientes del estado de naturaleza no es la gracia divina, sino el gobierno humano del tipo correcto.
Entonces, eso es lo que también Strauss da la misma tesis de Don Dalmacio. Pareciese que este tipo de reflexión de Hobbes es un intento de salvar al hombre aquí y ahora. Y como mencionó Ignacio, se tiene que quitar esa nublazón de pensamientos fantasmagóricos, como él lo llamaba, para darse cuenta que lo importante es no morirse. Precisamente esos principios, va a decir Strauss, van a llevar a hacer de la política algo meramente pragmático, funcional y utilitarista, hedonista, y de tener una visión de la política como la ley del más fuerte, nada más. Este, para Strauss eso, vamos a decirlo así, es una salvajada y es un peligro para las sociedades humanas. De hecho, él va a decir que esto va a ser la principal enfermedad que va a llevar a los desastres del siglo XX, cosa que Fogelin también lo vio. También Donoso Cortés lo vio. Y ahora, evidentemente hay muchos teóricos que hablan que la política realista es la sola este, voluntad de poder, etcétera. Yo le diría sí, evidentemente en razón de Estado, para la razón de Estado sí lo es, pero la política clásica no tendía a ello y no se fundamentaba en la voluntad del más fuerte. Si bien había casos de fuerza, evidentemente eso no se va a negar, pero siempre se tendió a la idea de orden trascendente del mundo. Los imperios antiguos se basaban en el orden de los astros, en tratar de asemejarse más al orden del mundo, ¿no? Ac- eh, Esto es una realidad, no es teoría chaira, vamos a decirlo así. Entonces, por eso, por ejemplo, las religiones tendían ese fin, tendían esa búsqueda de la armonización con el mundo, ¿no? Decía Jaspers en un texto sobre la revolución, no recuerdo el nombre, este librito que tiene Jaspers, de que la humanidad precisamente tuvo una especie de evolución o de hacerse conscientes de aspectos en común. Incluso hay quienes dicen que los profetas de Israel no distan mucho de los filósofos griegos. Este pensador como um, este filósofo judío, creo que Eusebio, no, Flavio Josefo, no, ¿cómo se llama ese filósofo judío platónico, Ignacio? Recuérdame, a ver si no yo lo busco. ¿En qué Filósofo época? antigua, judío platónico. Filón de Alejandría. Entonces, por ejemplo, Filón de Alejandría, ¿no? Hay una especie de respeto por ese orden. Y en la Edad Moderna, con la razón de Estado, el orden es quien lo impone a espada. Exactamente, hermano. Aquí hay otro punto que para la teoría jurídica va a ser importante. Me voy a permitir leerlo de manera breve. Dice, pero el consentimiento no es efectivo si no se transforma en sujeción al soberano. Antes de esto dice, es más, si cada uno es por naturaleza el juez de lo conducente a su autoconservación, porque esto es el derecho natural absoluto y primigenio, el consentimiento gana preferencia sobre la sabiduría. ¿Esto por qué es tan importante? Después Hobbes nos va a decir, autoritas non veritas facet legem. Es la autoridad y no la verdad la que hace la ley. Esta es quizá la contradicción más importante con la teoría jurídica clásica, porque se entendía que la ley era un ordenamiento de razón, que la razón dirigía a la voluntad para alcanzar un fin querido, discernido y visto como bueno. Nos va a decir Hobbes que esto no va a ser más así en adelante. A partir de este punto, basta con que la voluntad lo quiera para que la razón se subordine a buscar los medios para obtenerlo.
Esto es especialmente cierto respecto del Estado. Es especialmente cierto que se inaugura no solamente el voluntarismo, sino que en este párrafo ya podemos encontrar ecos de nuestra época. Podemos encontrar el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, que no es otra cosa que la extensión de un derecho a la privacidad, que incluso se podría considerar, con algunos desarrollos, como una extensión del derecho natural a evitar una muerte violenta, el derecho natural que es previo a los deberes, el derecho natural que es el que exime la moderna teoría de los derechos humanos, el derecho natural que no reconoce a la razón como reguladora, sino únicamente a la voluntad como encargada de disparar el proyectil. También un paréntesis importante en el que no nos detendremos mucho es que Hobbes reconoce, por supuesto, el derecho que tiene el sentenciado a muerte para golpear a sus guardias y huir, y así evitar que lo maten. También reconoce el derecho, o si no la no culpabilidad, de quienes huyen, como él lo hizo, de una guerra. Y precisamente para evitar las guerras, Hobbes nos va a hablar de un Estado mundial, porque si cada ejército tiene derecho a huir, la doctrina de la defensa de la propia nación queda desfondada. Para evitar esto, vamos a pasar a medidas de policía, que a diferencia de medidas militares son internas. Pero bueno, no nos detengamos más sobre esto porque la mención en el texto es también muy breve. A manera de conclusión, mi hermano, ¿deseas agregar algo? No, este, que no tomen a Hobbes como un simple pensador de, del rey absolutista. No, Hobbes es un cambio radical en la concepción del orden político, ¿no? Este, déjame nada más ver si encuentro algo más, si no ya damos por finiquitado. La vamos a ver a, a Locke más adelante. Este, sin más que agregar es todo. De acuerdo, mis hermanos. Entonces, los invitamos para que nos acompañen. Les reiteramos el próximo martes 21 de noviembre, 9:30, tiempo de la Ciudad de México. Estaremos analizando a John Locke dentro del libro Derecho Natural e Historia de Leo Strauss. Les agradecemos a todos por su atención y les deseamos que Dios los bendiga. Descansen y voten por Verasti en su momento. Firmen por Verástegui